yo quiero agradecer la participación de todos ustedes, el tiempo de espera. Vamos a iniciar este foro que tiene como eje central de discusión el tema de el COVID y la pobreza. Es un tema que nuestro invitado maneja con mucha importancia, tiene gran soltura, conoce de manera profunda este tema. Entonces, les voy a pedir a todos que mantengamos nuestros micrófonos cerrados y demos oportunidad que el maestro nos pueda presentar su perspectiva. Básicamente se trata de ver qué va a suceder con el tema de la pobreza en nuestro país. Y bueno, le cedo la palabra al maestro Arturo. ¿Quieres iniciar? Adelante, por favor. Bienvenidos. Bueno, como siempre recuerdo, estos eventos se organizan en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Son parte de las actividades del seminario Repensar la Economía y también ha estado apoyando mucho este conjunto de eventos la Academia del Capital del Turno Vespertino. Entonces, Arturo, muchas gracias y pues arrancamos con este foro, ¿no? Como siempre, al final les recuerdo, abrimos una ronda de preguntas vía el chat y bueno, esperemos que sea muy fructífero el día de hoy para todos ustedes este foro de discusión. Adelante, Arturo, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Te agradezco a la Escuela de Economía el tiempo para poder platicar con ustedes con el tema de los efectos económicos y que va a tener repercusión en la pobreza, en la política pública, la política tanto económica como de desarrollo social, hacia un esquema de bienestar. Entonces, básicamente, les voy a dar un panorama de lo que está pasando actualmente y a partir de eso, ustedes pueden establecer criterios y si existen por ahí profesores o investigadores, la creciente necesidad de próximas investigaciones con respecto a este punto. El tema de la pandemia actual que tenemos del COVID ha sido una situación complicada que ha llevado no nada más a una situación compleja con respecto al tema del comportamiento económico, sino que vamos a llamarle a este tema del gran confinamiento, como ya lo ha definido el Banco Mundial o algunas organizaciones como de esta clase, nos ha llevado también un tema de incertidumbre. Y esa incertidumbre a veces es compleja de manejar cuando algunos criterios no son necesariamente claros o están en proceso de construcción. Y eso se debe a que muchas de las situaciones sanitarias no es que no estén desarrolladas, sino que simple y sencillamente los protocolos se tendrán que modificar. En función de eso, esta no es... Espérenme. Perdón, ¿sí se ve la presentación? No. ¿No? Ok. No. Espérame. Ya se ve. ¿Ya saben? Sí, profe. Perfecto. Entonces, iniciamos con este tema. Bueno, ok. Entonces, vamos a iniciar con el crecimiento económico. Este es el panorama, según el Fondo Monetario Internacional, las primeras estimaciones con respecto al tema de COVID. Y lo que podemos ver es que tenemos un decrecimiento, un proceso ya no de desaceleración, sino un problema económico, de ya no crecimiento económico, que algunos economistas le llaman como un proceso de estancamiento económico generado por COVID. Y eso va a presentarse principalmente, como podemos ver en la tabla. ¿Sí ven la tabla? En la tabla dice que el ritmo de crecimiento mundial va a decrecer en un menos 3%. En Estados Unidos... No se ve la presentación, profe. No se ve, es que me habían dicho que sí se veía.
No, O ya sea, se es que ve es rojo solamente ya, el pero blanco. ahora ya se ve en blanco. ¿Ahí lo ven? ¿Alfonso lo ven? No. No, no se puede ver. Solamente se ve en blanco, profe. Ajá, está en una pantalla en blanco. A ver. ¿Ahí lo ven? Ya Sí, se ve, ya se profe. ve. Bueno, lo voy a manejar así por cuestiones de esta aplicación. Entonces, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Entonces, aquí el tema es que la pandemia nos está llevando a un estancamiento económico que se va a ver reflejado en el año 2020, que es el actual que estamos. El ritmo de crecimiento económico en el 2020 va a decrecer en 3%. En Estados Unidos cerca del 6%, menos 5.9%. En la zona de Europa o la eurozona va a ser muy dramática la caída del crecimiento económico de menos del 7.5% y América Latina del menos 0.52%. Si pueden ver, las zonas más afectadas por parte de lo que ha sido la crisis del COVID se está reflejando en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. En el caso de China, recordemos que las tasas de crecimiento económico de este país eran superiores al 9%, al 9%, 8%, superiores al 8%. Y este año va a crecer, a diferencia de los demás, el 1.2%. Y eso se debe a que el efecto del confinamiento en el crecimiento económico de este país, en términos de sus sectores, ahorita vamos a ver el tema de los sectores, no fue tan catastrófico como en el caso de la eurozona o el caso de Estados Unidos. Y esto tiene que ver en la forma en la que entraron al tema del confinamiento, la forma en la que tienen sus estrategias y políticas con respecto a esta situación. Y México, pues tiene una probabilidad de crecimiento económico del menos 6.6%. Ojo, recuerden lo importante, es una estimación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que concluya el año, ¿no? Necesitamos ver los datos del INEGI, cómo se va dando el ritmo de crecimiento económico. Desde el año pasado hay un debate que si fue del 0% o del menos 0.1%. La Secretaría de Hacienda y el gobierno mexicano habla del 0%. INEGI hizo ajustes de estimaciones y hablan de un menos 0.1%. Menos 0.1%. Para el año 2021 se espera que la tasa de crecimiento económico, por ejemplo, de China regrese a un nivel de ritmo del 9.2%, en Europa del 4.7%, los mismos porcentajes que en Estados Unidos en su ritmo de crecimiento económico. El mundo crezca en 5.8% y América Latina en 3.4%, México del 3%. Pero recordemos que todavía en el caso de México y América Latina todavía continúan los efectos negativos de la pandemia. A tal grado que, por ejemplo, el país con mayores infectados en este momento es Brasil, que tiene una cantidad importante de infectados, una cantidad importante de muertes y por lo tanto su ritmo de aceleración económica pues va a estar un poco complicado que se pueda recuperar en un momento de corto plazo. En el caso de Brasil es importante porque Brasil junto con México son de las economías más dinámicas en América Latina y que obviamente van a jalar mucho el ritmo de crecimiento de nuestros países. Por tal motivo, pues lo que nos estamos viendo en este cuadro es un panorama de incertidumbre y esto básicamente afecta a un entorno global. En la siguiente gráfica, lo que podemos ver es qué es lo que está pasando con las solicitudes de desempleo. En el caso de Estados Unidos se ha incrementado de manera dramática. El ritmo de crecimiento económico, por ejemplo, del Producto Interno Bruto en China del 95 al 2020 ha caído de manera dramática. Obviamente ya les expliqué que a pesar de esta caída, en efecto neto, el crecimiento económico se espera que en China sea superior al punto porcentual. Pero en el caso de Estados Unidos, por el sector de servicios, ya no se está demandando la misma cantidad de bienes por el tema del confinamiento. Y eso es un problema porque en un momento determinado esto le pega de manera significativa a la economía mexicana. Si la economía norteamericana se reactiva, obviamente la economía mexicana tiene que la va a jalar, y más con la entrada del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Eso nos va a llegar a explicar un poquito el hecho de que en este entorno de incertidumbre y de problemáticas mundial, pues México va a tener que reaperturar de manera mucho más rápida el crecimiento económico a partir del 1 de junio, dado que las condiciones en Estados Unidos pues ya nos llevan a una nueva apertura. Ahí manejamos el índice, por ejemplo, de actividad industrial de la zona euro y que pueden ver que ha tenido una caída dramática. Recordemos que en el caso de Europa, tanto Francia, Italia y España, a pesar de que ya tienen
un avance significativo con respecto al tema de la liberación del confinamiento, eso no significa que las actividades económicas estén mejorando, ¿no? O sea, hay que recordar que está en una situación complicada el hecho de las medidas sanitarias, porque en un momento determinado podría existir un nuevo rebrote, y esto que implicaría que se tenga que parar otra vez la economía. Y eso es un tema que principalmente se está dando en Europa. Ya se vio en España, ya se vio en Italia, donde parecería que están repuntando algunas situaciones. Ese es un tema que tendrán que resolver esas economías. En el caso de México, en esencia, en el caso de la mayor parte de los países, en el caso de China, en el caso de la eurozona, cuando tienes un problema de una crisis económica, de un decrecimiento económico, cuestión de estancamientos, hacia un estancamiento económico, es que lo que se tiene que evitar, si pueden ver la figura, el ejemplo más sencillo de esto que voy a decir es China, que parece que tiene una recuperación en V. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Una recuperación en V es el ideal. Es decir, tienes una caída de manera significativa en el Producto Interno Bruto y a partir de ese momento se activan los sectores económicos cuando ya empiezan los procesos de inversión y creces. El problema está que esta gráfica lo que muestra es que Estados Unidos y China no necesariamente van a tener ese comportamiento por las dinámicas de los mercados globales. Esto es lo que en algún momento se ha tratado de decir o se ha tratado de explicar, todavía no a detalle y todavía no con una reflexión clara, porque necesitamos datos. Los datos, hasta que termine el año, podemos tener los datos finales de 2020 a nivel global, hacia un nuevo orden. ¿Cuáles serían los elementos de política económica y de economía política que nos van a llevar a un nuevo orden económico? Ahorita es muy adelantado decir que el mercado, como lo conocemos, la economía de mercado, que algunas personas lo pueden manejar como el sistema capitalista, vaya a modificar de manera radical. Es complicado, ¿por qué? Porque ya lo vimos en Francia, lo vimos en España, que en el momento que vino el levantamiento de confinación, las personas en automático fueron a hacer consumo, o sea, las tiendas de autoservicios, los centros comerciales, tratar de tener una vida normal a la que esperaban o la que tenían anteriormente, la cual es muy complicada que se vuelva a dar. Entonces, por ese motivo, se va a tener que ajustar esta recuperación en V de acuerdo a las características y condiciones de que cada país tenga. Y eso es importante porque va a depender mucho de los esquemas de financiamiento o lo que podemos llamar como con qué esquemas, qué esquemas financieros las economías van a poderse recuperar. Y esto nos va a llevar a la reflexión de los sectores económicos. Vamos a empezar con esta reflexión de los sectores económicos. El primer tema son los componentes del Producto Interno Bruto. Mantener el aislamiento 30 días más en México podría costar menos de 3 puntos porcentuales del PIB. Ese es un tema importante que tenemos que tener claro. La nueva estrategia del gobierno federal con respecto al tema de lo que se le conoce ahora como la nueva normalidad, responde a esta situación. Cada mes de aislamiento involucra una caída de 3 puntos porcentuales. El efecto más importante se vio en la industria automotriz, en ciertas industrias como la minería, la construcción. Ahorita vamos a ver las gráficas. Y, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la industria de la cerveza, en la cual México competía. El hecho de que continuara la no activación económica, ¿en qué nos iba a pegar? Primero, el consumo privado representa el 66% del Producto Interno Bruto en este país. Se divide en dos apartados, el básico y no básico. En el caso del básico anual, estamos hablando del 30% del Producto Interno Bruto. El consumo privado no básico anual, estamos hablando del 36% del Producto Interno Bruto. Un mes de abstinencia de consumo no básico involucra una caída del 3% del PIB. Y eso nos pone a reflexionar el hecho de lo que actualmente está pasando con muchos sectores económicos, principalmente el de servicios, el cual están prácticamente en algunos casos de manera importante parados. Y eso involucra una caída importante del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Muchas de las plazas comerciales que ustedes conocen y que ahorita ya llevan más o menos como 2 meses cerradas, no van a dejar de cobrar rentas. Tiene que haber un acuerdo para disminuir el efecto de las rentas. Eso no va a cambiar. Entonces, tienen que reactivarse porque si no, a lo contrario, van a salir del mercado. Eso también se puede ver de manera significativa en el tema del sector turístico. Ahorita lo vamos a ver de manera básica, ¿no? Entonces, rapidísimo, para la economía.
conceptos básicos para entender lo que estoy diciendo. Formación bruta de capital fijo. Es el valor total de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos que efectúa el productor en un periodo determinado, tales como construcciones e instalaciones, maquinaria, equipo nacional o importado que se utiliza para producir bienes y servicios y que tienen una vida útil mayor a 1 año. Por este simple concepto nos vamos a lo siguiente. También incluye adiciones al valor de activos no producidos, como los activos de suelo, de subsuelo, o grandes mejoras en la cantidad y calidad o productividad de las tierras. Hasta ahí, el sector primario es el que ha podido sobrevivir a esta situación, pero de no tener activación económica en el sector manufacturero, el shock que va a tener este sector, pues lo va a arrastrar. A pesar de que pueda tener, ahorita lo vamos a ver en las tasas de crecimiento económico, un ritmo de crecimiento, el hecho de que no se activen los elementos de la formación bruta de capital, pues te van a pegar de manera significativa. Esto explica por qué la minería, por qué ciertas industrias, y por ejemplo la industria automotriz, pues van a tener que ser reactivadas en el corto plazo, que se espera que sea a partir del 1 de junio. La formación bruta de capital constituye el valor de las adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos, más las adiciones al valor de los activos no producidos, la variación de existencias y las adquisiciones menos las ventas de objetos valiosos. La variación de existencia, el aumento o disminución de inventarios de materiales, suministros, productos, bienes asociados que se encuentran en el poder de los productores. Entonces, esos conceptos nos van a ayudar a entender que para eso tenemos exportaciones de bienes turísticos, exportaciones de bienes y servicios y derechos de importación. Esos 3 conceptos, si los pueden leer, son los que actualmente están afectando el valor de la formación bruta de capital y del consumo. Y obviamente se tienen que buscar dinamizar. Por ejemplo, la exportación de bienes turísticos es el valor de la producción de bienes turísticos generados en el país y que se vende a otras naciones. Entonces hay que tener claro que en el momento que se cerraron las playas, que se cerró el sector turístico, pues obviamente los flujos, si nosotros entendemos que el crecimiento económico es, al fin y al cabo, una visualización que lo que llaman el modelo neoclásico de Solow y que en su momento Harry y Domar explicaron, lo importante de la inversión es el flujo, el valor presente neto que te genera el flujo de la inversión que tú vas a generar. No es el hecho de invertir, es el hecho de cuánto va a ser el valor del flujo en el tiempo de tu proyecto de inversión, la tasa de interés y la forma en la que tú vas a garantizar la parte más importante que define estos conceptos, que tiene que ver con el flujo de efectivo. Es decir, la liquidez, ¿no? El gran problema que se tienen en esos sectores, por ejemplo, en el tema turístico, ahorita es la liquidez. ¿Eso qué significa? Hemos visto cómo algunos restaurantes han tenido que cerrar por falta de liquidez, por ejemplo, ¿no? No son como otros sectores en los cuales, de acuerdo a, ya sea porque pidieron bonos o porque tenían ciertos préstamos o deuda, pues el efecto no va a ser tan fuerte, ya tenían previstas algunas situaciones, las caídas no van a ser tan fuertes. Por ejemplo, algunos sectores como el cine, que tienen ese tipo de situaciones que en sus seguros permite tener flujo. Exportaciones de bienes y servicios. Las exportaciones de bienes y servicios son fletes, seguros, servicios de transformación que se venden en el exterior. Por ese motivo, la importancia de que en un corto de tiempo muy, esperemos que relativo al próximo mes, los Estados Unidos ya tengan una estrategia con respecto al tránsito en México. Lo escuchamos, ahorita solamente puede haber entrada de bienes y servicios, así como de flujo migratorio en Estados Unidos, de lo prioritario, ¿no? Y los derechos de importación. Entonces, eso es muy importante para poder reactivar. A partir de eso, este ejemplo que pongo aquí es COVID, más el tema que tuvimos de la baja de los precios del petróleo, pues afectaron en la economía y esto involucra una situación complicada porque el consumo cayó en menos 11.3%, las exportaciones en menos 4%, la inversión, activos fijos del menos en formación de capital, como lo expliqué, es del menos 8.8%. Tenemos un problema muy grave con el tema de la masa salarial, es decir, todo lo que se va a sumar a la fuerza de trabajo de una caída del menos 4%, una caída del PIB que parecería que si estos 4 mecanismos no involucran una política fiscal y monetaria que tiene que reactivarse y que se está reactivando por parte del gobierno mexicano, te podría llevar una caída del menos 8.9%, es lo que no esperamos, pero lo que básicamente va a ocurrir, parecería, es del 6%. Por eso es importante que ya no exista tanto confinamiento o paralización de los sectores económicos, porque por lo contrario se puede dar un caso del menos 8%, ¿no? O menos del 9%. Algunas instituciones financieras internacionales hablan de eso. Ingresos tributarios, una caída de menos 2%, al hecho de que ya no
se están generando flujos y que no hay ventas y que están cerrados, pues obviamente la gente no paga la misma cantidad de ingresos o está buscando esquemas fiscales que no le afecte su probabilidad de estancias en el mercado. Y un déficit fiscal que podría incrementar al menos 5.1%. Por eso la importancia que ha dado el presidente de la República de no deuda, porque eso te aumenta tu problemática de déficit fiscal. Voy a tratar de ser más rápido con este tema. Lo anterior se puede observar en esta gráfica, donde ha existido una desaceleración con respecto al tema del consumo privado, generado por esta situación del COVID y del petróleo. Podemos ver cómo de manera significativa cayó en el año 2020. En el 2019, el primer trimestre, lo pudimos ver con esta situación que tuvo Pemex de pagos de ciertos esquemas de financiamiento que dejó el anterior gobierno y que obviamente se puede manifestar en marzo. Se estaba mejorando esta situación de Pemex, pero ahorita el tema de la caída de los precios de petróleo, esa crisis que fue a la par del inicio del COVID, le pegó de manera significativa a Pemex. El índice de actividad industrial en México se puede ver un proceso muy complicado de desaceleración a partir del año 2019 y 20. Eso tiene que ver con los reacomodos de la economía internacional y también explicado con el tema de lo que actualmente nos está pasando con el asunto de COVID. Esto involucra que el indicador del índice de actividad industrial, que lo que mide la evolución real de la actividad económica y permite dar un seguimiento a la evolución del sector industrial. Tomemos en cuenta que cada sector tiene diferente dinamismo y para eso, pues obviamente necesitamos un indicador y en función de eso se pueden tomar algunas decisiones de carácter económico. Se tiene una fuerte caída en el sector de la construcción. Podemos ver que en el año 2019, desde 2018, ha tenido un comportamiento irregular. Ha tenido una caída significativa en el cierre de la anterior administración. Pero en este año 2019 se trató de recuperar, pero el tema del confinamiento agudizó esta situación. Por ese motivo es uno de los sectores que tienen que reiniciar de manera muy de corto plazo. Entonces aquí básicamente viene que es el índice de construcción, que básicamente son las principales fuentes de formación de medición del sector 23, que es de la construcción, establecido por la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, la Encuesta Mensual de Industria Manufacturera, la Cámara Nacional de Industria del Hierro y del Acero y la Balanza Comercial de Mercancías en México. En ese sentido, los subsectores son 236 de edificación, 237 de construcción de obras de ingeniería civil. El tema de la construcción, el tema del sector construcción es muy importante porque de ese depende mucho el tema del dinamismo que pueda tener una economía. El principal ejemplo para ver esta situación pues es la Ciudad de México. La Ciudad de México ha tenido una caída importante en empleos, principalmente por el sector construcción, que paró de manera significativa. Por eso la estrategia del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, que sacó su semáforo, el principal punto que ellos establecieron fue el reinicio de las actividades del sector construcción, porque de ahí depende mucho el dinamismo de la masa salarial en esta Ciudad de México. Y eso también tiene que ver, si lo podemos ver en el sector manufacturero, que ya estaba estabilizada, no al nivel que tuvimos en el año 2010, pero en el 2018-2019 tenía una cierta estabilidad, pero el confinamiento lo está llevando a una situación muy complicada y pues esto pues involucra mucho el hecho de reactivar muchas actividades industriales, como por ejemplo construcción de equipo industrial, ensamble de partes y componentes, la industria automotriz, etc., ¿no? Entonces, eso lo podemos ver mediante la encuesta mensual industrial manufacturera, donde se mide esta situación. Ahora, aquí ya podemos ver un poquito, de acuerdo a la actividad industrial, y cuáles han sido las ramas que han tenido caídas significativas acorde a la crisis que tenemos con respecto al tema del COVID. Podemos ver que la construcción es la más afectada, maquinaria y equipo, curtido y acabado de cuero y piel. Esto principalmente le afecta mucho a la zona del Bajío en México, León, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco. Industria de la madera ha sido una situación complicada. Prendas de vestir, la gente ahorita no está consumiendo este tipo de circunstancias. Por eso ahorita la estrategia de mercado es estas ofertas de hot sale. ¿Por qué? Porque tienen que reactivar esa situación al hecho de que pues una de las actividades no esenciales tiene que ver con eso, ¿no? Conforme avance la liberación y los semáforos, pues esto se va a poder mejorar. Porque no nada más el hecho o sea, el tema es que al no venderse este tipo de mercancías,
hay un excedente de almacén y ese excedente de almacén se tiene que sacar para que pueda solicitar la industria, el sector servicios de venta de ropa, solicitar más mercancías para meterlo al almacén y si así exista flujo, ¿no? Esa situación no se está dando. Industria de bebida y del tabaco, despegó principalmente el tema de la cerveza, equipo de transporte, minería y metálicos. ¿Qué es lo que sí está avanzando o no fue afectado tanto? La extracción de petróleo y gas, la industria alimentaria, que básicamente es la que ha resistido y es la esencial que ha permitido que podamos nosotros tener las condiciones de estar en nuestras casas, la minería o metálicos y obviamente la electricidad y el agua, que son las son las sectores económicos primordiales, sustantivos, que no pueden parar porque de esto depende mucho de nuestra vida cotidiana, son esenciales y son los que están teniendo dinamismo, al menos en este índice. Y también el sector de servicios, pues es el principal afectado, uno de los principales afectados. Ahí podemos poner a la educación, ¿no? La educación, al menos privada, pues ha sido afectada por el tema de estos flujos. Y que al momento de que la educación va a ser de los últimos actividades que van a ser liberadas en la nueva normalidad, pues meten un riesgo significativo con respecto a esta certidumbre, al menos en este sector. Entonces, en función de lo anterior, aquí otra vez volvemos cómo es que se ha dado esta situación de mejora con respecto a qué elementos y componentes de los servicios son los que no han sido afectados. Alimentos, preparación de alimentos, alojamiento, profesionales, científicos, el sector agropecuario, actividades legislativas gubernamentales no han sido afectadas. ¿Cuáles sí? Sector servicios financieros, seguros, inmobiliarios, alquileres, esparcimientos escolares y deportivos, educativos y salud, sector industrial y comercio al mayoreo. El comercio al mayoreo es el gran afectado con respecto a esta situación de pandemia. Un ejemplo muy sencillo de entender esta situación fue lo que pasó en la central de abastos, ¿no? O sea, fue el lugar donde se dio mayor cantidad de contagios. Es un sector muy importante que abastece y mayoreo, para entenderlo de esa manera, pero es una forma de entenderlo. Hay otros sectores de mayoreo que han sido afectados por la cierre de este sector. Y el IGAE, ¿qué es el IGAE? Es el indicador global de la actividad económica y ese que le da evolución y seguimiento al sector real de la economía en un corto plazo. Es un índice que se obtiene mediante la suma de los valores de las distintas clases de actividad, equivalente a la utilización de ponderadores, los cuales cambian cada periodo reflejado en la infraestructura económica del país. Y ese indicador se estima mediante métodos econométricos de series de tiempo. Otro elemento importante que es el que les va a causar mucho más preocupación o causa más incertidumbre es el tema del empleo y los salarios reales, los cuales han caído de manera significativa. Aquí vienen los conceptos que regularmente manejamos: personal ocupado total, personal ocupado remunerado total, población subocupada. Y aquí pues la caída es dramática con respecto al tema de la pérdida de los empleos. Ya veníamos de una situación de pérdida de empleos de manera significativa a partir del año 2015. El anterior gobierno, en esta idea de la reforma energética, no dio resultados en la generación de empleos, fue donde más afectó y afectó a la industria. Y no nos hemos podido recuperar. Cuando ya parecería que en el 2019 ya venía un proceso de recuperación, pues vino el tema del confinamiento, ¿no? Y ese tema va a ser significativo de tener que darle seguimiento y es la principal preocupación, porque el hecho de que disminuya la masa salarial, pues obviamente involucra situaciones que pueden llevar a incrementar los niveles de pobreza o, entendiendo, ahorita voy a explicar un poco el tema de pobreza multidimensional, que el hecho de que a lo mejor las personas dejen de tener empleos formales y pasen a la informalidad, pues nos representa un riesgo importante en el bienestar de la sociedad. En el índice de población subocupada incrementado, que esto nos lleva al tema de los sectores informales, los cuales gran parte de nuestra población está ahí, y es una población muy afectada, que es la que regularmente vemos en los medios de comunicación, que son los que han protestado, que son los que quieren tener actividad económica, que son los que no pueden parar, los restaurantes, que no tienen necesariamente, no tanto los restaurantes, sino este tipo de comercios que regularmente los vemos en los tianguis, o cuando vamos a la escuela de economía y entramos a las instalaciones, ven que previo a la entrada pues hay un conjunto de negocios informales, ¿no? Todos esos negocios informales de comida que dotan al casco de Santo Tomás, en este momento no tienen actividad económica, los de
la venta de tacos, la venta de gorditas, las ventas de tamales, las ventas de frutas, jugos, todos esos que se ven en la Escuela de Economía están parados. Y estos son sectores informales. Su población subocupada que va a tener una complicación muy importante. Ante esta reacción de lo que está pasando, pues obviamente tenemos un problema de liquidez y una forma en la que vamos a tener que implementar, más dicho, el Banco de México tiene que aplicar política monetaria. Y aplicó política monetaria para estabilizar esta situación a través de las tasas de interés en el corto plazo, disminuyó los puntos las tasas en 50 puntos base, y eso involucró que desciendan en 100 puntos base más, reforzó la liquidez del mercado de dinero gubernamental privado, hubo un relajamiento regulatorio de la Comisión Nacional Bancaria y créditos de bancos a carteras corporativas de financiamiento de MIPYMES. Eso ha permitido la estabilización de los mercados financieros. Actualmente me desempeño en una actividad que tiene que ver con esta situación, la cual no ha sido tan afectada por el tema de la forma en que las tasas de interés han permitido mejores condiciones para la permanencia del mercado. El crecimiento económico sectorial es la parte a la final que yo quiero llegar. Esto, al fin y al cabo, se traduce, todo lo anterior se traduce en esta gráfica. ¿Qué sectores son los que tienen mayor dinamismo y qué sectores tienen menos dinamismo? Y en promedio, ¿por qué es que tenemos una tasa de crecimiento muy probablemente de menos 6%? Porque la mayor parte de los sectores van a tener caídas. Menos el sector electricidad, que es uno de los más fuertes en este país a través de la CFE y a través también de privados. El sector agropecuario, silvicultura y pesca, que son los que ahorita están alimentando al país y a la economía, pero obviamente la caída dramática de restaurantes y hoteles del 37%, comercio y restaurantes y hoteles menos 18%, construcción del menos 9.4%, y así podemos ver las demás, transportes, telecomunicaciones, una caída de 9.2%. Ahí en transportes, pues recuerden que ahí están los aviones, ¿no? Que han sido afectados de manera significativa, manufactura, sector industrial, donde también está el tema de las armadoras de automóviles, la minería, han sido afectados de manera significativa. Entonces, el sector de mayor dinamismo ahorita que están estableciendo al menos la contención de la caída del Producto Interno Bruto de acuerdo al confinamiento ha sido el sector de electricidad y el sector agropecuario, silvicultura y pescas, al menos con los datos que nos presenta el INEGI. En el tema nos lleva, bueno, ¿cuál es el panorama del crecimiento económico? Industria manufacturera, de una caída del 2% para el año 2020 y se espera que para el 2021 tenga una estabilidad en cero. Crecimiento del PIB en México, entre menos del 6.6% o menos 8.9% las estimaciones que se han establecido. Para el año 2021 tendríamos una tasa de crecimiento superior al 3.3%. Si las condiciones se mejoran, las condiciones de inversión que ya van a iniciar próximamente con proyectos estratégicos, que unos ya han avanzado, como el caso de Dos Bocas, pero los nuevos que ya se van a tener que impulsar, como el caso del Tren Maya, pues van a llevar a que se puedan alcanzar estos datos, las inversiones que va a tener CFE, las inversiones que se van a tener que inyectar en ciertas ramas económicas o sectores económicos como los que ya comenté. El crecimiento de las exportaciones tiene una caída importante de menos 4.1%, tenía un comportamiento de 2.7% en el 2019 y se espera un incremento del 3.3%. Esta expectativa se debe 3.6%. Esta expectativa se debe a la entrada del TEMEC, que es el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Crecimiento del mercado interno tiene una caída importante de cerca del 10%. Es la que regularmente los medios de comunicación le dan mucha importancia. Y se espera un crecimiento económico para 2021 del 2.3%, una vez que establezcan mejores condiciones ante el confinamiento. Crecimiento privado, consumo privado caída del 11%. Teníamos un crecimiento del 0.5% y se espera que para el 2021 tengamos un crecimiento del 2.2%, al menos con los datos que actualmente tenemos. Crecimiento de inversión en activos fijos, una caída dramática del cerca del 9%, 8.8%, ya tiene una caída del 4.5% en el año 2019. Para 2021 se espera un incremento del 3.4%. El balance fiscal del PIB es muy importante, tenemos una caída del 5%, vamos a tener una siguiente caída del 2.8% porque esta sí es muy sensible a un conjunto de circunstancias que el gobierno mexicano no necesariamente las tiene que ejecutar. Hay un conjunto de temas que el Congreso tendrá que definir con respecto a este indicador porque tienen que existir un conjunto de condiciones fiscales para que la actividad económica pueda establecerse y resurgir. Por ese motivo, algunos gobiernos estatales principalmente han tomado decisiones de reducir gasto corriente. Inflación en el consumidor,
establece un incremento para 2021 de 3.6%. Este año se ha hecho un esfuerzo muy importante de tener el dato del 3%. La tasa de interés promedio anual, ya comentamos de las decisiones del Banco de México de disminuir los puntos base. Se espera una tasa baja del 6.0%, del 6.3% este año. Eso es muy importante porque en función de esto van a venir las proyecciones financieras, las condiciones de atracción del mercado mexicano, y pues es muy importante el hecho de que el Estado mexicano haga esfuerzos para que no caigan los indicadores que tienen que ver con la atracción de inversiones, ¿no? Que es lo que regularmente hacen las calificadoras al medir el grado de inversión de un país. Entonces, estos proyectos que tiene que sacar México de Dos Bocas y de Tren Maya y los que se tengan que sumar tienen que ver con esta situación. La tasa de interés promedio del 3.3% y se espera una tasa del 3% anualizada en promedio, y el tipo de cambio llegó un momento muy complicado de este tipo de pandemia a cerca del 24%. Un hecho de que tengamos un tipo de cambio superior a los 25 pesos nos llevaría a una situación muy dramática. Si manejamos por debajo de los 25 pesos, 23, 24, podríamos llegar a una promedio de dólar de 22.5 y para el año 2021 del 23 pesos por dólar. Es básica este dato del tipo de cambio porque en función de eso vendrían los flujos y vendrían las estimaciones de crecimiento económico. Y bueno, ya les dije todo un conjunto de situaciones macroeconómicas que se están dando, de situaciones complicadas que la economía está enfrentando. Ahora, el tema más importante sería en temas de bienestar. ¿Qué efectos va a tener el COVID en la pobreza? Y cuando hablamos de la pobreza es el no disfrute del bienestar. Recordemos que la pobreza multidimensional se mide mediante dos esquemas o dos dimensiones generales, que es la dimensión del ingreso y la otra es la dimensión de los derechos sociales o el no acceso o disfrute de derechos sociales, que a la vez se dividen en 6 elementos que ahorita voy a comentar. El panorama que estamos viendo obviamente va a llevar a una situación de disminución de la calidad de vida de las personas, que principalmente se va a trasladar en una disminución del bienestar, de todo esto por el efecto que va a involucrar la probable incremento de la pobreza. Esto básicamente se debe a la vulnerabilidad social que tenemos con respecto al tema de los ingresos y que, digo, desde que se tenga nociones o idea de mediciones, lo que sabemos es que un choque externo económico tiende a llevar a una situación de incremento de esta situación. Pasó una crisis del 94-95, pasó una del 2009. La primera medición de la pobreza multidimensional fue en el año 2008, que atrapaba un poco el efecto de la crisis del 2009. Durante el lapso que hubo de mediciones de 2009 a 2018, no se había contemplado esta situación de una nueva situación de crisis económica globalizada que involucraría un incremento significativo de la pobreza. Eso va a tener que llevar una reflexión por parte del Coneval y del Congreso mexicano a valorar que los efectos y las problemáticas ya son totalmente diferentes, ¿no? Ya la nueva economía, la nueva normalidad nos va a llevar a esta situación, pero al menos los elementos que voy a presentar tienen que ver con la forma en la que actualmente se mide. Entonces, tenemos condiciones de vulnerabilidad, en qué te pega o por qué se debe. El tema del COVID es un tema de un virus que ya lo conocemos, de una enfermedad respiratoria de alta transmisión, pero el problema del COVID se refleja en una situación del desgaste en el teoría del crecimiento económico, así como pesa el capital físico, el capital financiero, uno de los elementos de capital endógeno importantes es la educación, pero el segundo es la salud. Si no tienes una sociedad y no tienes un sistema de salud óptimo, pues obviamente ante shocks que estamos viviendo, como lo que está pasando con el tema de la pandemia de COVID, pues es muy grave el efecto. Estamos viendo en México cómo nos está pegando de manera significativa, cómo le está pegando a los Estados Unidos, que tiene el índice más importante de obesidad, diabetes en el mundo, cómo le pegó a un país como Italia, que tiene situaciones similares, o España, y lo que le está pasando a Sudamérica. ¿Por qué? Porque es mucho más fuerte cuando hay alta prevalencia de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es una complejidad muy fuerte. Me imagino que ahí en la Escuela Superior de Economía están preocupados los directivos por esa situación
por la población de profesores, porque pues, al fin y al cabo esto te va a pegar en que pues, profesores ya no puedan dar clases, si es que tienen alguna problemática con esta enfermedad, que se infectan los estudiantes. Es una problemática muy fuerte con respecto a estas condiciones que el doctor Hugo López-Gatell lo ha explicado de manera muy importante y significativa, así como el doctor Alcocer, el secretario de Salud, me ha explicado claramente. Ellos son los especialistas en este tema. El doctor Alcocer es el especialista en virus en este país. Pero el otro problema es malas condiciones de salud, pero tenemos una precariedad laboral. Y la precariedad laboral tiene que ver bajos niveles de ingresos o sueldos que están relacionados con el tema de la economía informal y obviamente las condiciones laborales. Los problemas de acceso al agua, hacinamiento que impiden la adopción generalizada de medidas preventivas. Esto se da principalmente en las zonas rurales y hay ciertas ciudades que no lo desarrollaron de manera significativa y están padeciendo esta situación. Ejemplo muy sencillo, el caso del municipio de Centro en Tabasco, ¿no? Que junto con Mexicali, uno pensaría que no hubieran tenido un efecto tan fuerte y devastador que ha tenido el COVID. Se entiende por la Ciudad de México la dimensión que tienen las alcaldías, la cantidad de población que vive en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, Chalco. Pero no se esperaría en el caso de Centro en Tabasco. Pero pues el tema es problemas de acceso a agua, hacinamiento, medidas preventivas, ¿no? Que regularmente se pasa por la concentración de gente o situaciones de bajo nivel de desarrollo como pasa en Nezahualcóyotl o pasa en Ecatepec. Múltiples brechas de acceso a los derechos sociales, salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social. Es decir, si tenemos problemas de salud, tenemos la sumatoria de la problemática de la precariedad laboral, problemática en el hacinamiento de acceso al agua. Recuerden que el agua es el factor importante de este esquema hacia la prevención del COVID, hay que lavarse las manos. Entonces, si tienes una situación complicada de acceso a agua, pues se complica más la situación. Eso nos ayuda a entender por qué la crisis sanitaria que tenemos en la Ciudad de México. Hay lugares en los que hay una problemática muy importante de acceso a agua. Yo le comentaba hace un tiempo a las autoridades de la Escuela Superior de Economía que pues buscarían una forma para que las autoridades estén al pendiente de esa situación, porque el hecho de que falte agua en instalaciones pues nos lleva a una problemática muy fuerte con respecto a la situación que estamos viviendo. Y si a eso le sumamos que no tenemos acceso a derechos sociales, que es lo que mide la medición de pobreza multidimensional, se traduce en un incremento de la pobreza. Entonces, el panorama en pobreza multidimensional es el que estoy presentando aquí en términos de porcentajes y en miles de personas. Obvio, aquí hay un supuesto que estoy manejando con respecto a la transitividad, perdón, así que pesa igual el número de porcentaje en términos relativos que en términos absolutos. Voy a leer el término relativo, que básicamente hemos tenido un incremento significativo de la pobreza. En el 2018 disminuyó de manera significativa en términos generales de 41.9%, la pobreza moderada disminuyó en 34.5%, la pobreza extrema en 7.4%. Esta disminuyó de manera significativa con respecto a las anteriores mediciones. Nada más hay un problema. El Coneval, por algún motivo, cometió un error junto con el INEGI de cambiar la forma de medir el ingreso. Espero que próximamente lo corrijan, porque a partir de la medición 2015 no queda claro cómo es que establecen el vector de ingresos, la fórmula de cálculo de los ingresos corrientes, en pocas palabras. Modificaron eso en el módulo de condiciones socioeconómicas. Espero que el Coneval próximamente aclare esa situación para que estemos ciertos de que estos datos son los que deben de ser. Vulnerabilidad en carencias sociales es el que no ha disminuido. Es más, en la medición 2018 incrementó, si lo pueden ver, a niveles superiores en el año 2010. Obviamente, eso te lleva a que si las carencias sociales aumentaron y si tú le metes este tema de ingresos, de caída de los ingresos, al menos corrientes, que en este caso te van a afectar tu constitución, tu construcción de ingresos en una familia, pues la probabilidad de que caigas en una línea de pobreza y pobreza extrema es muy fuerte, ¿no? Entonces, vulnerabilidad en ingresos es todavía un poco estable, no a los niveles que tuvimos en el año 2010, que tuvimos una crisis, y 2008. Estamos por encima de esta situación, nos lleva a un tema de vulnerabilidad, y tampoco ha disminuido de manera significativa el no pobre y no vulnerable a los niveles que tuvimos en el 2008, ¿no? Para que como que quede claro este panorama de las políticas públicas que en su momento los dos gobiernos anteriores no pudieron resolver y que hereda el nuevo gobierno nacional.
Aquí podemos establecerlo mediante el tema de las comparaciones de las carencias sociales, cómo ha sido constituida esta situación. Con respecto al tema de las carencias, perdón, me acaba de llegar un mensaje de que el CIDE está atravesando un recorte importante de su presupuesto, pero tiene que ver, ahorita voy a explicar ese tema de lo que está pasando con estas instituciones. Entonces, aquí el tema de rezago educativo ha disminuido, también ha disminuido el tema de carencias en salud, no como esperábamos el tema de carencia en seguridad social, es la más difícil de bajar, y la vivienda tampoco ha disminuido de manera significativa, y carencias en acceso a alimentación podemos ver que el comportamiento a nivel nacional no ha sido de disminuciones tan significativas como uno espera. Y en función de eso tenemos el mapa. Recordemos que el mapa también que hizo el gobierno mexicano hace poco, que presentó para el tema de los municipios de la Esperanza, tienen que ver un poco con el mapa de pobreza para establecer qué condiciones tienen ciertos municipios para poderse tener apertura, pero aquí tenemos más o menos cómo está la concentración de la pobreza, y podemos ver que la concentración de pobreza de manera significativa se concentra en áreas urbanas por la concentración de situaciones, ¿no? Los 5 estados con más bajos y más altos porcentajes de la pobreza. Los más bajos niveles de pobreza: Nuevo León, Baja California Sur, Coahuila, Baja California, Aguascalientes, Ciudad de México, son los de más bajo nivel de pobreza, y los más altos son Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Situaciones muy importantes que hay que considerar, porque regularmente la anterior política social que instrumentaba el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Desarrollo Social ya extinta, era darle más presupuesto a las entidades con mayor pobreza, pero parecería que no avanzaban. O sea, si vemos los datos, los porcentajes o cambios eran menores y continuaban con muy altos niveles de pobreza, ¿no? Entonces, obviamente eso lleva a una problemática de si realmente esta medición permite tener claro que no necesariamente esta medición debe estar vinculada a los programas sociales, sino que se tienen que buscar otros mecanismos o variables que en su momento no son consideradas para tener como que una mayor certeza con respecto a las políticas públicas que van a tener estos estados que estamos hablando de los rojitos, que son los que están con alto nivel de pobreza, para que superen su situación. Aquí tenemos el tema de pobreza extrema, ¿no? Y tenemos que los estados con mayor pobreza extrema son Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, de los cuales en el tema de COVID los más afectados son Tabasco, Veracruz y Guerrero. Entonces, también el tema de pobreza multidimensional se refleja en una alta afectación con el tema de COVID. Los estados con porcentajes de carencia en servicios de salud. Y aquí viene un tema importante que estamos viviendo actualmente en el COVID. Ciudad de México, Jalisco y Estado de México con Puebla son entidades federativas donde se concentra un número importante de inversión en salud, en infraestructura de salud. Es más, la Ciudad de México tiene la mejor infraestructura en salud. El problema es que no abarca a toda la población. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy fuerte. El tema de la no seguridad social, es decir, de muchas poblaciones subempleadas o en el empleo formal que no tienen acceso a esa seguridad social, y porque se tiene que invertir en mayor cantidad en este tipo de servicios. Y estamos hablando principalmente de los hospitales, del sector. El sector salud se divide en los centros de atención en primer, segundo y tercer nivel. El primer nivel, pues, son los centros de salud básicos. Esos están cubiertos de manera importante en el territorio de la Ciudad de México, en el Estado de México y Jalisco, eso no tienen problemas. Pero cuando ya hablamos de hospitalización, que es el nivel 2, el segundo nivel, pues estamos hablando de las camas disponibles. Y ya viene el debate de esta situación que tenemos del confinamiento. El confinamiento es la situación de que el COVID es un virus naciente, que no se tiene una vacuna y que no se tiene un tratamiento. Al no tener vacuna y tratamiento, ¿qué es lo que pasa? La problemática de inversión es que se saturan los servicios de salud, no hay la suficiente cantidad de respiradores porque estaban hechos de acuerdo a una demanda que estima el sector salud. Es como la demanda en energía eléctrica o como la demanda en petróleo. O sea, se estima una demanda. Cuando se va de esos parámetros, el control epidemiológico tiene que dar una advertencia, porque el saturar los servicios de salud lleva una complicación a tal grado que en la Ciudad de México y en el Estado de México el hecho de la nueva normalidad va a depender de la saturación de servicios de salud, la cantidad o condiciones de camas disponibles por parte del sector de salud y el flujo que se tenga con respecto a la atención médica. Y pues hay que establecer que como tal, en el caso de carencia en servicios de salud, la Ciudad de México, Jalisco
Estado de México tienen esa situación muy problemática. Estamos de acuerdo, Jalisco pues tiene la ciudad de Guadalajara, la zona conurbada de Guadalajara, Ciudad de México pues es la Ciudad de México, el Estado de México la zona conurbada de la Ciudad de México, que son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, ¿no? Y Puebla, ¿no? La zona conurbada de Puebla. En el caso de la Ciudad de México tiene una problemática muy fuerte porque aquí llegan de todos los estados. Entonces, no puede negar atención. Y eso se refleja, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que ha sido superado por esa situación. ¿Por qué? Pues porque hay una alta demanda, la gente busca esa institución porque es una de las principales en este país, se saturan y pues tiene que distribuirse lo que se conoce también como el reacomodo de los hospitales o la reconversión hospitalaria, ¿no? Entonces, eso tendríamos un poco que explicar. Y lo que nos pega en esa situación es canasta laboral, canasta alimentaria en función del ingreso real. Y cuando te pega el ingreso, pues te pega en el acceso a los derechos sociales. Y para eso vamos a hacer la siguiente análisis en función de los ingresos y el empleo. En el caso del ingresos, hay que recordar que nuestro principal instrumento es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Tenemos dos escenarios. El escenario 1, caída generalizada del ingreso equivalente al 5%. Escenario 2, caída del ingreso del 5% considerado mayores afectaciones en la población en función del ingreso y de la incidencia de la pobreza urbana. Coneval hizo un cálculo, que lo vamos a presentar en ese momento, hizo 3 escenarios Coneval en mediciones de 2018 con respecto a la población. Más o menos vemos en cuánto está la población con ingreso inferior a la línea de ingresos de pobreza en ingresos, 70.9 millones de personas, y en población con ingresos inferiores a la línea de población es 31.7 millones. A partir de eso, y en la conjunción de estos escenarios, el resultado fue, en ambos escenarios, el total de personas en situación de pobreza en ingresos incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales. ¿Eso qué significa? Que va a incrementar entre 8.9 y 9.8 millones de personas, que básicamente es cercano al dato que ha dado CEPAL, de que probablemente en México incremente en 10 millones de pobres de acuerdo al efecto de COVID. El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos incrementará entre un 4.9% y 8.5%. ¿Eso qué significa? Entre 6.1 a 10.7 de personas en esta situación, que es de manera significativa, ¿no? No es cualquier cosa. Sin políticas públicas que atienden a esta población con ingresos, en medio la cantidad de personas en situación de pobreza puede aumentar. Entonces, si no mejoran las condiciones de ingresos, esto va a involucrar un incremento de la pobreza de manera significativa. La crisis puede cambiar en las condiciones de ingresos de la población. ¿Cuál es el peor escenario? Pues que los que van a estar más afectados en este tema, pues son las personas que se encuentran en pobreza urbana. Es decir, los ámbitos urbanos se van a ver afectados de manera significativa con esta situación. Una mayor incidencia en pobreza urbana puede ser asociada a una mayor profundización de los efectos de la crisis. El efecto de la crisis depende de este cambio relativo con respecto a la pobreza. La velocidad de propagación del COVID y sus efectos económicos tienen mayores efectos en un contexto urbano. Por eso el tema de la estrategia al principio de quédate en tu casa o de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero llega un momento en que la actividad económica se tiene que realizar. Entonces tienen que existir protocolos para este nuevo cambio. Por eso es que se ha hablado de que ya no vamos a regresar al nivel que estábamos acostumbrados por esta situación. El efecto sobre el empleo. Ya hablamos que el empleo sí va a pegar de manera significativa en las condiciones de pobreza que nos vamos a tener que enfrentar. El objetivo es aproximar la magnitud del impacto en la contingencia sanitaria en la población con menores ingresos a través de consecuencias del cierre de actividades y reducciones de los ingresos de los negocios por el desempleo. Entonces, aquí se estimó el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral en un hogar. Entonces, el pronóstico de pobreza laboral, pues, ¿qué es lo que te lleva? Un incremento significativo de datos que el Coneval había dado del 43%, superiores al 43%, entre 43 y 45%, a un 45.8%. De manera significativa va a incrementar esta situación de acuerdo a la tasa de desocupación. El incremento esperado va a ser de 45.8% en el segundo trimestre de 2020,
lo que representa un aumento anual de 7.7 puntos porcentuales, que el aumento es incluso mayor a lo observado en la crisis de 2009. Efectivamente, demuestra el hecho que el efecto de esta crisis va a ser superior a lo que pasó en 2008-2009. Por ese motivo, nos va a tener que llevar una reflexión de si realmente la forma en la que se medía pobreza ya no necesariamente va a ser la adecuada, porque las condiciones van a cambiar en esta nueva perspectiva del entorno que estamos viviendo actualmente. Se estima un mayor aumento en la tasa de desempleo del 3.3% a 5.3%, 37.3% y 45.7% va a afectarse en la población laboral, dado el índice de tendencia laboral que mide el Coneval, superior a lo que se registró en el año 2019, en los años 2009. Sin embargo, hay otros posibles escenarios que tienen que ver a partir de la información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde en abril la pérdida de empleos formales fue de 346,878 personas. Esto implica la pérdida del empleo formal en abril, a partir que lo pensaríamos es que mayo y lo que se sume podrías tener 700,000 trabajos. Si se acuerdan, las proyecciones que di al principio hablaba de 1 millón de pérdidas de empleo, lo que implicaría para las estimaciones de Coneval 1.5 millones. Nosotros pensamos que es de 1 millón, pero ellos piensan que es 1.5. Es válido, son estimaciones que tendrán que ser ajustadas. Un aumento en la pobreza laboral significaría que se tengan que checar muy bien las estimaciones que se tengan que hacer con el tema de la medición de la pobreza. Medidas ante la crisis, aquí básicamente con esta parte ya voy a concluir la presentación. Tiene que ver con que la pérdida de empleos traerá como consecuencia no solo la disminución de ingresos en los hogares, sino la pérdida de prestaciones laborales. Esa es la que preocupa, ¿no? Es una preocupación de todos los empleadores el tema de qué va a pasar con las prestaciones laborales y la carga que involucran esos costos. Por eso se ha hablado de que sí va a haber esquemas de financiamiento fiscales o de apoyo para este tema de las prestaciones laborales que sí le pegan de manera significativa al flujo de empleos. Si ustedes escuchan, hay fuentes de empleo que han dicho, te pago el mínimo porque al fin y al cabo, o te voy a disminuir en tanto porcentaje tu sueldo porque pues tengo que hacer los pagos correspondientes con respecto al tema de las prestaciones laborales, ¿no? Esas no pueden dejar de pagarse. ¿Por qué? La gente, si se enferma, estando en el confinamiento, pues va a tener que ir a los servicios de salud y una prueba de COVID cuesta en el mercado de los hospitales privados 10,000 pesos, ¿no? Entonces, es de manera, tiene un impacto significativo en el ingreso de las personas. Ya vimos que en México, pues en promedio, lo que indica ¿cómo lo podemos llamar? El índice de tendencia laboral, que las personas en áreas urbanas necesitan más o menos 1,600 pesos en promedio para subsistir en promedio, y en áreas urbanas 1,200 pesos. Entonces, ¿qué significa? Una prueba de COVID de 10,000 pesos te pega directamente en tu nivel de ingresos, corrientes, te pega en tu nivel de pobreza y pues, te lleva a un problema que antes se definía como gastos catastróficos, ¿no? Y eso ha sido una discusión con el tema de la falta de pruebas, pero está relacionada con el costo. ¿Por qué? Pues porque México tiene una situación diferente a los Estados Unidos y Europa con respecto a esta situación. Entonces, las personas vulnerables en ese sentido son trabajo subordinado, trabajo por cuenta propia y trabajo en los sectores más afectados, ¿no? Que ya hablamos en las diapositivas anteriores, cuáles son los sectores económicos más afectados por la pandemia, y ocupados sin seguro de desempleo, que prácticamente ahí tenemos una masa salarial muy, muy fuerte, que no tiene seguro de desempleo y que básicamente el seguro de desempleo uno lo tiene que comprar, uno lo tiene que adquirir. Son de los temas que ya van a tener que hacer un cambio de este paradigma de los consumos y de lo que uno va a tener que ya generar de estas situaciones con respecto al tema de las distribuciones de tus ingresos. El empleo formal, el Estado deberá implementar apoyos a la pequeña y mediana empresa, subsidios al empleo parcial o total a cuotas obrero-patronales, que son las que afectan de manera significativa a las industrias, para apoyar al 43.8% de la población ocupada. En el empleo formal se puede apoyar al sector de la población a través de créditos, de financiamiento y capacidades técnicas o consolidación de micronegocios, o financiar temporalmente el consumo privado, medidas de incentivar el empleo formal. En el caso de informal, créditos a través de programas de microcréditos del Banco del Bienestar o del Bienestar
financiamientos de capacidades o los programas sociales que establece el gobierno federal. Eso es muy importante porque si no existen estas situaciones, pues el empleo va a seguir incrementando los efectos que involucra este empleo, porque hay que tomar en cuenta que es una actividad, es una consecuencia económica el hecho de la generación de masa desocupada, de desocupados, de desempleados, y pues lo que se tiene que hacer es buscar activarlos de manera inmediata, y eso es de corto plazo porque tienen que pasar los cursos de capacitación o hacer una actividad empresarial o de emprendedor, y pues eso lleva su tiempo, lleva su inversión, y el problema es que las personas necesitan ingresos en el corto plazo. Entonces es una situación complicada, pero pues se tiene que empezar por situaciones claras o de fuertes interesantes con respecto a la activación económica. Por eso es importante que se activen ya sectores económicos. Los ingresos de las personas hogares y empleo, subsidios temporales, el tema de las pensiones universales como la de adultos mayores, pero se tienen que buscar otro tipo de estrategias y transferidas básicas de periodos de crisis. Eso nos lleva, y ya voy a acabar, es que al menos en el caso de la Ciudad de México, se pensó que ya se había agotado el modelo de programas sociales de transferencias. Cuando hablamos de transferencias es de transferencia de recursos económicos o de dispersión de recursos. Y ahorita se está dando cuenta, y espero que se dé cuenta el gobierno de la Ciudad de México, que se tiene que regresar a un esquema como se tenía anteriormente, porque solamente en temas de dispersiones de apoyos económicos a la población en situación de vulnerabilidad está el tema de beca para empezar. Y no basta, porque aparte está el tema de la pensión de adultos mayores, que ya es generalizada por el gobierno federal, o las becas a estudiantes, pero no basta. O sea, se necesita otro tipo de estímulos o programas. Se tiene que pensar en nuevas estrategias de política social, al menos en la Ciudad de México, porque es una de las zonas más afectadas por el tema del coronavirus. Y el Estado de México. O sea, esas dos entidades federativas van a tener que establecer una política social donde el centro va a ser, aparte del apoyo a los empleos, cómo vas en el corto plazo a ayudar con transferencias, seguros de desempleo para poder resolver esa situación. La Ciudad de México tenía un programa de seguro de desempleo. Por algunas situaciones de falta de entendimiento o de claridad entre los gobiernos salientes y entrantes, no se tomó en cuenta y la seriedad que involucró ese programa, porque ahorita ese programa ayudaría a atenuar. No te va a resolver el tema que tienes, pero te atenúa esta situación. Los programas alimentarios son importantes de que se vayan incentivando, y el foco de todo, el sector salud. El sector salud no es un problema de corto plazo. Una vez lo digo, no son inversiones de corto plazo, son inversiones de largo plazo, porque la inversión en salud es muy fuerte. Entonces, ahorita se tiene que resolver la pandemia como se está resolviendo, con sus pros y sus contras, pero va a tener que venir un periodo en el cual se va a tener que reflexionar que el tema del sector salud es de los más importantes en este país, cuando tenemos una situación como la que vivimos, y va a tener que cambiar mucho el esquema de financiamiento, el esquema de generación de presupuesto, de generación de nuevos cuadros médicos, involucra un tema muy importante. Educación, pues ya sabemos que va a ser el último que va a activarse, va a cambiar mucho el esquema de mecanismos, principalmente el cuadro que estoy poniendo tiene que ver con educación básica, ¿no? Cómo va a cambiar los modelos de aprendizaje, cómo va a cambiar la profundización de la pobreza en el acceso a Internet. Hay jóvenes que no vamos a llegar, ya olvidemos el tema de educación básica, en la misma superior de economía, no van a poder tener acceso a lo que va a ser con el cierre del curso, porque pues, no existen las condiciones económicas en sus hogares para que puedan pagar Internet o para que tengan una computadora. Muchos a lo mejor tenían que ir a la Escuela de Economía, a los servicios que da el IPN de facilitar equipos e Internet para poder hacer sus actividades. O el mismo tema de que van a tener que cambiar los modelos de aprendizaje en tener acceso a libros. Va a cambiar muchas situaciones y pues el gobierno federal establecerá los lineamientos y las instituciones se tendrán que ajustar. Y estos son al menos los programas que el gobierno mexicano actualmente está impulsando y que van a tener que ser modificados con respecto a la reacción de COVID. Ahí lo voy a dejar, ya no me da tiempo para platicar un poco de ellos porque ya se acabó el tiempo de la plática, pero en otro momento lo podríamos ampliar un poquito el papel o el rol que estos programas van a tener sobre lo que venga post la pandemia o lo que está pasando en el momento de crisis. Muchos de ellos ya están directamente en los hogares. La problemática es que se tiene que reactivar la economía.
Y la reflexión final para concluir la presentación es que, regresando a la forma en la que inicié la presentación, si no tenemos un panorama económico claro con respecto a los sectores económicos, no tenemos claro el mapa con el cual se tengan de tomar decisiones, pues es muy difícil que se establezcan estrategias porque el panorama en la pobreza es complicado. Ya les comentaba que el hecho de que un mes más estés en confinamiento, que no estén abiertas las actividades económicas, lo que representa en caída del Producto Interno Bruto. El hecho de una caída del Producto Interno Bruto, ya vieron cuánto se refleja en caída de los empleos. Una cifra muy importante de más de 300,000 empleos, al menos en abril de 2020. Más la sumatoria que se espera al final del millón de desempleos o pérdidas de 1.5 millones, ¿no? Lo que va a implicar el reactivar a esos empleos formales porque se necesita una inversión gigantesca para poderlo hacer. Entonces, el tener claro el papel de la economía, el papel de la lectura de los indicadores económicos, el hecho de que los compañeros estudiantes o profesores estén manejando sus bases de datos, cotejando la información, es fundamental porque para que se puedan establecer estrategias hacia lo que viene en nuestro nuevo orden económico, político y social. El papel de los economistas, el papel de su servidor, como de las personas que nos escuchan, somos economistas, nos formamos como economistas y en cierta manera tenemos que dar elementos para que esto mejore. A los que nos toca ahorita tomar decisiones, algunas en este sentido, o para los que vengan y para los que se tengan que insertar en el mercado laboral. Porque hay una cosa que queda clara. Si no acompañamos esto con mejores condiciones educativas, así como las de salud, si no tenemos las suficientes herramientas educativas, pues va a ser difícil que uno compita en el mercado. Y eso es importante y ese es mi mensaje final. Si no están preparados a esta nueva realidad, las instituciones económicas, las instituciones educativas que nos dedicamos a formar economistas, vamos a tener problemáticas para poder mandar estudiantes al mercado laboral, porque el entorno es complicado. Entonces, para muchos de nosotros que no habíamos vivido una crisis como la que fue la de los años de la Gran Depresión, o lo que pasó en la crisis de los 80s, o lo que pasó con la crisis del petróleo, o lo que pasó con, algunos a lo mejor están muy chicos, pero en la crisis del 2009, le está tocando un efecto muy importante del gran confinamiento que va a llevar a una nueva forma de pensamiento, una nueva discusión de modelos económicos, una nueva discusión sobre teorías económicas, porque como le pasó en su momento a Keynes, pues tendrá que venir toda una estrategia hacia un nuevo orden económico. Entonces, la reflexión es, la situación de pobreza, tenemos un panorama de incertidumbre, porque parecería que es muy certero el hecho de que va a incrementar el número de pobres. Y la incertidumbre por respecto al tema de la activación económica, pero se tienen que buscar los mecanismos y promoción del desarrollo. Y yo creo que ese es un factor fundamental que en una institución tan importante como la Escuela Superior de Economía se tenga esta motivación para que se pueda discutir sobre esos temas, pero no nada más es discutirlo, porque podemos platicar de esto muchas veces, sino el tema es que lleguen a las autoridades, puedan existir sus canales donde los profesores o directivos le expresen eso a los tomadores de decisión y en función de eso se busquen alternativas para que podamos tener un sendero en lo que involucra esto que nos afectó el COVID. ¿Qué nos afectó el COVID? La certidumbre. Tenemos incertidumbre. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones, incluyéndonos todos. Todos podemos tomar malas decisiones con respecto a la situación que tenemos. Pero si nosotros tenemos certeza en la parte económica, recordemos que ahorita está la crisis sanitaria. Pero una vez que termine esa crisis sanitaria, o al menos se despeje un poco, pues viene la más complicada, que es reactivar la economía mexicana ante un entorno complicado que la economía global nos ha dado. Por tal motivo se vuelve fundamental el tema de la economía política, por tal motivo se vuelve fundamental el tema de la macroeconomía, por tal motivo se vuelve fundamental el tema de las discusiones de un entorno económico globalizado y nos va a llevar a un tema de discusión de la geopolítica que se requiere para esa toma de decisiones. Y la parte econométrica, la parte de los datos, pues son herramientas, ¿no? Lo de fondo
pues viene en discusiones próximas a venir. Entonces, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que no me haya tomado mucho tiempo. Alfonso, tú nos indicas, ¿no? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Agradezco tu extensa presentación. Todo este esfuerzo por sistematizar y presentarnos un panorama prospectivo de lo que estamos ya viviendo y lo que vendrá, ¿no? Me parece que la discusión efectivamente nos obliga ya a una reflexión, a un repensar nuestra disciplina, porque en mucho la ciencia económica tendrá que hacer una redefinición de sus propuestas para atender estas nuevas realidades, ¿no? Que van a ser, bueno, son resultado de un largo proceso, de un modelo que se implementó desde los 80. Efectivamente, tú lo comentas, los que venimos de la crisis de los 80, cuando éramos estudiantes en nivel medio superior, prácticamente hemos convivido con esta situación durante décadas, ¿no? Yo podría decir que, por lo menos en mi generación, venimos de convivir con estos procesos de crisis de la deuda, crisis de el Estado, las reformas estructurales, los resultados, ¿no? La imposibilidad de avanzar en la movilidad social, aún con el esfuerzo que se hace en el sector educativo público y las implicaciones que tienen en la vida cotidiana para todos nosotros, ¿no? Efectivamente tenemos una condición complicada porque el sector educativo tendría que tener una condición distinta. Desafortunadamente, bueno, pues ya la realidad nos alcanzó, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer el proceso de reconversión, ¿no? Esta crisis nos tendrá que llevar a una nueva condición y me parece que también hay que echar mano de la creatividad y de la capacidad de recuperación que tenemos en instituciones como el Politécnico, la misma universidad, ¿no? La capacidad social para recuperar y atender estas nuevas realidades. Yo quiero comentar algunas preguntas que están aquí. Te pediría que pudiéramos comentarlas y pues tal vez después una conclusión. Voy a leer lo que está aquí en el chat y si tengo quien lo escribió, con mucho gusto lo leo. La maestra Rod Moreno dice, buenas tardes, una felicitación al maestro Arturo Cerón. Quiero preguntar, ¿esta estimación del 3.3 de crecimiento no es demasiada, aún considerando los programas que el gobierno va a impulsar? En nuestros tiempos el crecimiento fue apenas del 2.1. César Balcázar, alumno nuestro, que también fue tu alumno, yo creo que es por el repunte natural que tendrá la economía. Supongo que comenta lo que dice la maestra Ruth. Víctor, ¿cuál es su opinión de cambiar el PIB como modelo de medición y a cambio poner un índice de bienestar? ¿Qué se necesitaría hacer para lograr un 6% de crecimiento en México en 3 años? Alan López Rojas, ¿debería el gobierno aumentar el gasto adquiriendo deuda externa? La actual administración ha dicho que no lo piensa hacer. ¿Cuál es su opinión? ¿Sería bueno adquirir deuda o no? Abraham Emiliano Rodríguez, ¿de qué manera los proyectos estratégicos como Dos Bocas y el Tren Maya aportarían para alcanzar el crecimiento del 3.3? Rodrigo, bueno, agradece tu conferencia. Tu pregunta dice, ¿sería más orientada a que si la economía se abre y existe un repunte de casos, o mejor dicho, una aceleración de los casos y de las muertes, cuál sería el margen de maniobra del gobierno y de la economía? Entonces yo te pediría tal vez contestar en bloque y que nos dieras una conclusión, Arturo, por favor. Sí, rápido. El tema del 3%, recordemos que son estimaciones. O sea, lo vamos a saber hasta el final del año, el dato final, el dato real, qué es lo que pasó. Ese es el INEGI el que se encarga de eso. Ahorita le estoy presentando al menos qué es lo que se estima de acuerdo a los escenarios de incertidumbre. Entonces uno construye un modelo a partir de un conjunto de supuestos y a partir de eso genera la estimación y da el dato en función de las variables que uno tiende a incorporar. Entonces, ahí el tema de la tasa de crecimiento económico no es que sea alta o baja, es la que se está dando en función de los datos que al menos ahorita tenemos estimados. Estos pueden cambiar en función de la forma en la que ya se tengan algunos análisis o algunas certidumbres en algunos sectores, y esto lo vamos a poder ver en el segundo semestre de este año cuando se dé el dato del cierre del segundo semestre, pero va a ser limitado porque todavía vamos a tener el efecto confinamiento. Yo creo que
para poder ver situaciones más fuertes con respecto al comportamiento económico, tendría que ser con el tercer trimestre de este año. Con respecto al tema de las inversiones del gobierno federal, son muy importantes porque son factores importantes hacia el tema del multiplicador del gasto en un esquema keynesiano. Y recordemos que el esquema keynesiano es el bueno para cuando tenemos crisis, ¿no? A veces a los itamitas, a los del CIDE, se les hace muy complicado eso, ¿no? Si tuviéramos ahorita aquí en la conferencia de prensa a Isaac Kass o tuviéramos a gente del Colegio de México, es mi amigo Gerardo Esquivel, pero también le tengo que decir que a veces un esquema en el cual estemos acostumbrados a inversiones donde participe de manera significativa el Estado, es importante en un momento de crisis. Las inversiones que vienen por parte del gobierno mexicano son significativas. Han existido organismos importantes que han establecido que la inversión de Tren Maya y Dos Bocas, pues al menos está generando importantes escenarios para dar certidumbre con respecto al tema de los empleos y cómo va a transferirse esta derrama económica en los sectores económicos, porque al fin y al cabo le pega al tema de construcción, le tema al índice generalizado de economía. De los datos que yo les di, casi todos están relacionados con el tema de las inversiones prioritarias que va a manejar el gobierno mexicano en sus sectores prioritarios, que está el tema del sector comunicaciones y transportes, lo que se va a tener que invertir a Pemex, lo que se va a tener que invertir a CFE y lo que involucra el Estado como este elemento fundamental que va a tener que entrarle con estas inversiones. Ya el debate de esta cuestión que dije de los economistas neoliberales o demasiado metidos en esta situación, más rígidos, más vamos a llamarle conservadores, pues obviamente lo que les gustaría es otro tipo de mecánica de inversiones, pero pues ese modelo fracasó. Y esto está relacionado con el tema de la deuda. El tema de la deuda es que lo ideal es que México no se endeude tanto porque hay un tema de variables que dije importante en esta plática, el tema de la tasa de interés. A medida que es más utilizada la deuda interna y externa, se mueve la tasa de interés. No sé si queda clara la idea. O sea, si yo me endeudo externamente como país, el gobierno de Estados Unidos o el Fondo de la Reserva de los Estados Unidos te va a aplicar una tasa de interés. Y ahorita hay una necesidad muy importante de liquidez. Se necesita liquidez, entonces el dinero es más caro. No sé si queda clara la idea. Obviamente la tasa de interés que te van a cobrar es más cara. Si el gobierno mexicano ahorita opta por una deuda, la deuda no la va a tener en pesos, la va a tener en dólares. No nada más tienes el efecto diferencial de tasas de interés, yo pongo el ejemplo de la Reserva de Estados Unidos, ¿no? Más la de México, la diferencia. Súmale el efecto del tipo de cambio. Por lógica, no le conviene al gobierno mexicano endeudarse de forma externa. Y de forma interna, recordemos que los que se endeudan de forma interna son las entidades federativas. Entonces, los bancos, obviamente, ahorita, en esta situación de necesidades de liquidez por parte de los gobiernos locales, pues van a ir a tocarle la puerta al gobierno de Jalisco, al Estado de México, Tlaxcala, Puebla, les van a tocar la puerta para darles opciones de financiamiento porque tienen broncas de corto plazo. A medida que porque el hecho de que se endeuden no nada más pasa por la Secretaría de Hacienda o sus áreas de finanzas, sino pasa también por los congresos locales. En la medida que los diputados locales tengan un mejor entendimiento de lo que involucra el tema de la deuda, podrán entender que ahorita los bancos, aunque estén aquí en México, sea Santander, Banorte, los que ustedes quieran, van a cobrar una tasa de interés alta y tienes la problemática del tipo de cambio. Entonces, ahorita el tipo de cambio está muy alto, por ende, cosas que tú compres, inversiones que compres, tienes que considerar el efecto de tasas de interés y el efecto de tipo de cambio. Por eso es que se recomiendan hacer coberturas. Entonces, conclusión, no es lo adecuado ahorita el tema de endeudamiento, externo ni interno. Dependerá, ahora sí que del modelo que tengan cada estado y el gobierno mexicano y los criterios que regularmente establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque el factor fundamental es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ve una concordancia con tu solicitud de deuda, pues ya pasan otras instancias de control para establecer responsabilidades en esa toma de decisiones. El tema del nuevo orden económico, pues va a ser necesario, es importante esta discusión.
es importante tener estas cifras para que en función de eso ya se piense qué se va a tener que establecer, ¿no? Esta idea de repensar en la economía se vuelve fundamental porque ya hay que tomar decisiones o se tiene que establecer lo que es nuestra chamba como economistas. No somos nada más generadores de información y redactores de datos o hacemos estimaciones, sino que también tenemos la capacidad de pensar en las teorías económicas y cómo estas se van a tener que acoplar en temas puntuales hacia la mejora de la política pública. Y por ahí venían comentarios con respecto a qué es lo que se va a tener que considerar hacia este nuevo reto. Pues básicamente el COVID nos da una oportunidad muy importante de replantear un conjunto de situaciones. El problema es que tenemos decisiones de corto plazo que nos pueden llevar a tomar decisiones que no necesariamente fueron las idóneas, pero como no había un ejemplo, no habíamos vivido una cosa como esta, pues la probabilidad de tener incertidumbre o errores, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces también entenderlo, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces es complicado el hecho de que les digan, pues ahora vamos a abrir, pero mañana a lo mejor no, o a lo mejor los regresamos, o a lo mejor no hay condiciones para que se regresen a clases normales como teníamos presenciales. Pero es que es la nueva situación del orden que se va a dar. Si va a cambiar el orden social, si va a cambiar las nuevas reglas de comportamiento humano, pues obviamente nos va a llevar al cambio del orden económico. Bueno, trato de responder la mayor parte de las preguntas. No, de todas maneras, me manda las preguntas y las puedo contestar en la plataforma de Repensar la Economía. Nada más quiero cerrar la presentación agradeciendo a las autoridades de la Escuela de Economía, a la directora Alfonso, a Margarita, la directora Alfonso, que me invitaban a esta plática. Un poco aprovechar el espacio para dar datos para que se puedan, en su momento, Alfonso, con los profesores del departamento, distribuir y analizar. Digo, son datos, ellos pueden buscar otros datos o estimar sus propios datos, pero la idea es empezar la discusión. O sea, este es un arranque, ¿no? O sea, son perfectibles, pueden cambiar, mañana cambia la forma, y tiene que ver mi última parte con este esquema de lo que dijo un compañero por ahí, de la medición de bienestar y cambiar la medición del PIB. La medición del PIB es estándar. Tendría que hacer una modificación importante el INEGI, pero aparte el INEGI no puede ser distinto a lo que es el orden mundial. Lo que establece el presidente es que no basta el PIB, sino que tiene que sumarse otro indicador superior. Ya se han hecho esfuerzos de indicadores sobre bienestar. Es más, en mi anterior actividad que tenía, habíamos propuesto y tuvimos una medición al menos por 10 años de un índice de desarrollo social, un índice de desarrollo social y un índice de bienestar. El problema o el reto, más bien dicho, no es el problema, el reto es que se escuchen todas las ideas y a los académicos que puedan aportar. Entonces nos va a llevar a un proceso de reflexión para los que nos dedicamos a la investigación, como su servidor, que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Esperemos que con las publicaciones que podamos sacar demos algunas ideas que el gobierno pueda tomar en cuenta. O los profesores que no necesariamente son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pues ahí tienen el mecanismo de acercamiento con el área de Alfonso o con la directora para que planteen sus ideas. Todavía no ha salido una convocatoria como tal para esto, pero pues hay que arrastrar el lápiz, y no por el hecho de que no necesariamente nos tomen en cuenta al final para la medición, eso no significa que estemos proponiendo. La idea siempre de la ciencia es proponer. Entonces, la idea de esta presentación es ser el punto de inicio de una discusión que profundice en un nuevo entorno. Yo creo que, salvo la mejor opinión de Alfonso, la directora, este conjunto de información que puede ser útil, o los elementos que ustedes consideran que puedan ser útiles, los lleve a una cuestión mucho más sustantiva. Y la cuestión más sustantiva es que se inicien procesos de reflexión sobre lo que va a venir en este nuevo entorno económico. Y cierro comentando lo que les dije del CIDE, ¿no? Que establece que como le redujeron el presupuesto, pues van a tener una guerra para nosotros. Ese no es el punto. O sea, el punto es qué vas a aportar. O sea, instituciones como el CIDE, instituciones como el ITAM, tuvieron su oportunidad, tuvieron su tiempo, establecieron políticas. Muchos gobiernos tomaron en cuenta las políticas que en su momento opinaron instituciones como el ITAM y el CIDE. Llegó el momento de que tomen y escuchen a instituciones como el Politécnico o la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero agradecerte a nombre de la maestra Margarita Aguilar Santos tu participación, tu contribución en este
debate que efectivamente tenemos que iniciar. Creo que la escuela pública, las escuelas de economía tenemos la oportunidad, nos abre esta ventana de oportunidad de incidir en las políticas, incidir con reflexiones profundas y que vayan más allá de lo superficial. Entonces me parece que pues has dado en el clavo, ¿no? Tenemos que atender de manera puntual esta necesidad de que la economía desde una visión amplia, crítica, pueda contribuir. Y bueno, estamos en el momento, diría yo, fraseando ahí a un célebre economista, ¿no? Esta destrucción creativa, pues nos tendrá que llevar a otros horizontes, ¿no? Y Arturo, muchas gracias. Como siempre, te mando un abrazo virtual. Me parece que hoy hemos tenido un ejercicio importante, interesante. Efectivamente, esperaría yo que me compartieras la presentación para distribuirla con los compañeros de las distintas academias de macroeconomía, de política económica, tal vez de las preespecialidades. Y bueno, queda un documento de arranque de discusión. Y bueno, agradecerte a nombre de la maestra Margarita, a nombre de la Escuela Superior de Economía, del Departamento de Economía Política, del Seminario Repensar la Economía. Y bueno, invitarlos a todos. Mañana tenemos la sesión 28 del Seminario Repensar la Economía con el tema de la histeresis en el desempleo, las políticas de empleo, que es otro tema que también hay que rediscutir, ¿no? Mañana vamos a cerrar nuestro quinto ciclo y bueno, continuamos con estos ejercicios de reflexión y sobre todo la invitación a que nuestros estudiantes, a que nuestros docentes participen. Es un ejercicio libre, plural, es un ejercicio de discusión con elementos teóricos, con elementos cuantitativos, con la utilización de muchas de las herramientas que nuestra formación nos otorga y que debemos de aprovechar. Adelante, Arturo. Perdón. No, un saludo para todos los profesores que están ahí. Es que ahí mandó un saludo a Miguel Gutiérrez. Nada más comentarle a la directora Margarita y a ti. Vamos a, una vez que podamos tener este reinicio de actividades formales, vamos a presentar una propuesta a la directora de un conjunto de documentos para hacer una publicación. Ya ves que me dedico a eso de sacar libros. Y vamos a sacar una convocatoria. Los voy a buscar para plantar la idea con el tema del desarrollo. Karen, por ejemplo. Perdón, ¿me escucharon la última parte? No. No, pues, repite, por favor, tuvimos ahí una interferencia. Sí, la idea es presentarle una propuesta a la dirección de la Escuela Superior de Economía para una nueva publicación de textos que vengan con el tema de COVID y pobreza y desarrollo, también sobre temas energéticos. Ya se los presentaré y espero que en poco tiempo tengamos una nueva publicación para que se abra el debate o la convocatoria de los que nos pueden echar la mano o participar en este esfuerzo para dar a conocer algunos documentos que podamos nosotros llevar a la reflexión a ciertos círculos de toma de decisiones. En su momento se los presentaré para poder tener proyectos para los que les interese, pues ya vayan trabajando en esa situación. Va a haber una convocatoria y van a venir los lineamientos. Y pues les agradezco mucho el tiempo y pues ahí estamos a la orden. Ya saben, nos encuentran en la clase de crecimiento, de políticas de crecimiento y desarrollo, y en la clase de pobreza y desarrollo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos por tu participación. Y bueno, pues seguimos pendientes. Cuídense mucho. Hasta luego. Saludos, bye.